CST, Ciencia, Salud y Tecnología. Hola y bienvenidos a Ciencia, Salud y Tecnología. Contacto con nuestros tuiteros inmediatamente, @FonsecaMónica, para que escriban preguntas, y además de eso, con nuestro Facebook, Ciencia, Salud y Tecnología. Estamos en la red, siempre con ustedes, en www.ntn24.com. Hoy especialmente tenemos un programa absolutamente delicioso, tecnológico, y vamos a tener una gran novedad. Aquí están nuestros titulares. Hoy en CST, una entrevista exclusiva con Steve Wozniak, el cofundador de una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo, Apple. En diálogo con Mónica Fonseca, Wozniak habló de los inicios de Apple, su vida y la relación con la tecnología. Por supuesto, queremos presentarles parte de la historia de Apple y de este gran personaje que estará acompañándonos, como ya lo vieron en los titulares, Steve Wozniak, o también llamado Woz. A sus 60 años ha sido inventor, profesor y filántropo, pero uno de sus reconocimientos más importantes es haber sido uno de los fundadores de la gran compañía Apple. Hablamos de Steve Wozniak, o más conocido como el Mago de Oz. Este importante personaje del mundo de la tecnología nació en una pequeña ciudad del estado de California, en Estados Unidos, en el año de 1950. Sus allegados aseguran que Oz estuvo siempre interesado y sumergido en la electrónica desde muy pequeño. Siendo aún un niño, fabricó numerosos dispositivos que hacía en su casa con materiales básicos como voltímetros, calculadoras y radios. Woz se retiró de la universidad y comenzó a trabajar en Hewlett Packard, donde comenzó fabricando calculadoras. Fue allí donde, analizando las piezas que componen las calculadoras, Steve Wozniak se dio cuenta de que las calculadoras eran una pequeña especie de computadores pequeños. Según la autobiografía de Wozniak, iWoz, fue en 1970, gracias a un amigo en común, que él conoció a Steve Jobs, otro aficionado a los computadores, quien le propuso crear y vender computadores perfectamente ensamblados. Aunque al principio a Woz no le convenció el proyecto, pronto se dio ante la idea de poder contar más adelante que había tenido su propia compañía. Después de vender algunas cosas, Steve Jobs y Steve Wozniak comenzaron a trabajar juntos sin saber que esta alianza les llevaría a crear una de las compañías de computadores más importantes de la actualidad. En 1976, el trabajo desembocó en la creación de una computadora al que Woz llamó Apple I, que era muy parecido al Atari 8800, el primer prototipo de computador personal comercial. Jobs y Wozniak vendieron los primeros 100 Apple I al dueño de un negocio local de computadores, y con las ganancias, Woz se dedicó a perfeccionar el prototipo que un año después se presentaría como Apple II. Luego de la fabricación de este segundo computador, Wozniak y Jobs decidieron crear Apple Computer Inc., que cuando se hizo pública en 1980, el valor de sus acciones era de $117 millones. 3 años después fue $985 millones. Aunque Wozniak ganó mucho dinero, se mantuvo principalmente interesado en los aspectos técnicos de la empresa. Algunos años después, en 1981, Steve Wozniak sufrió un accidente aéreo que le ocasionó amnesia. Se recuperó 2 años después, y Woz asegura que parte de la recuperación se debe gracias a los juegos creados para Apple II. Luego de este episodio, Woz volvió a Apple en 1983, pero se retiró en 1985 después de que él y Steve Jobs recibieron el Premio Nacional de Tecnología del presidente Reagan. Empezó a otras empresas y se involucró con la protección de los derechos de la primera enmienda en el campo de la computación. Se mudó a Los Gatos, California, con su tercera esposa y 6 hijos. Después de retirarse de Apple, regresó a Berkeley y obtuvo su licencia en Ciencias de la Computación y la Ingeniería Eléctrica. En 2001, Wozniak ayudó en la fundación Wells of Sioux para crear la tecnología GPS inalámbrico para ayudar a la gente en común a encontrar todas las cosas todos los días. Esta empresa se cerró en el 2006 y Steve Wozniak, cofundador de iCog Technology, una sociedad que le permitía adquirir compañías de tecnología y ayudaría a crecer. En este mismo año se publicó su autobiografía, en la que contó cómo, y 3 años después, Woz se volvió parte de Fusion.io, una empresa de almacenamiento de datos en Salt Lake City, Utah, como director científico. Desde que salió de Apple, Wozniak ha proporcionado todo el dinero, así como una buena cantidad de sitios de apoyo técnico para el programa de tecnología en su distrito escolar local, una organización que Wozniak formó con el fin de organizar 2 festivales en Estados Unidos y cuyo mayor reto ahora es apoyar a sus proyectos educativos y filantrópicos. En el Banco de Bogotá tenemos soluciones a la medida de su empresa. Contamos con un equipo especializado para brindarle la asesoría que su empresa necesita. Mayor información en www.bancodebogotá.com. Banco de Bogotá, mejor.
Bueno, muy bien, y como les dijimos, tenemos el gran placer y privilegio de estar con Mr. Wozniak. Cariño, algunos les dicen Voz porque es como un mago, básicamente, y le gusta la magia. Ahora le vamos a preguntar por eso. Mr. Wozniak, bienvenido a CST de NTN 24. Muy agradecido de estar aquí y me puedes llamar Woz, Steve. Regresemos al pasado por unos instantes. ¿Qué recuerdos tiene usted de su participación en la creación del primer Apple? Bueno, llevo toda mi vida amando la tecnología, construyendo nuevas cosas y para que funcione para la gente. Después de tantos proyectos que tuve, es duro decir que solo hay una memoria o un recuerdo. Apple fue el diseño más impresionante que he hecho en mi vida y inició una revolución casera de los computadores y los ordenadores. El hecho de que un computador pudiera tener color, gráficos, píxeles, paneles para juegos, es como un nuevo mundo para la vida. Tu vida puede mejorar con este aparato, la computación, los procesamientos que hace y los programas que tienen pueden solucionar problemas. Mr. Woz, sabe usted que cambió mi mundo y cambió su mundo. Fue uno de muchos que estaban tratando de hacer eso. Hice algunas fórmulas que vinieron de mi pasado. Estoy feliz de eso. Nos gusta eso. Lo diré la verdad. Estaba pensando en mí mismo y lo que quería para mí. Y es increíble que usted no utilizó mucho dinero, porque he leído maravillosas historias sobre usted y cómo usted creó esto prácticamente sin dinero. Y creo que es muy importante para los latinoamericanos saber que no se necesita de mucho dinero para crear, para inventar. Es cierto, Steve Jobs y yo estábamos en nuestros 20s, no teníamos cuentas de ahorros, no teníamos familias ricas, no veníamos de familias onerosas, no teníamos experiencias en negocios, pero teníamos cerebro. Y eso es lo que las personas tienen que hacer en las escuelas, en las universidades, en los libros. Lo que la gente ha hecho fue una propia educación. Fue todo lo que nos tomó. Tienen que creer en ti. No importa tener solo un poco de dinero. Si es una buena idea, investirán más dinero y seguirán invirtiendo más dinero. Del cerebro, el mayor tesoro que se puede tener. Pero tengo una pregunta. Usted obtuvo su título profesional después de que se creó Apple, después de desarrollar esta idea magnífica. Es increíble pensar que usted estaba en la universidad y no le gustaba mucho. No, es equivocado. Dicen que Steve Jobs y yo dejamos la universidad. Él quería tomar otro curso, yo quería tomar algún otro. A mí me iba muy bien en ingeniería. Siempre me ponían en buenos trabajos. ¿Quién podía tener un mejor trabajo que yo? Solo que necesitaba un año más de universidad. Pero Apple llegó. La carrera te lleva un poco fuera de la universidad y por causa de mi personalidad nunca quise llegar a Apple para hacer dinero, sino para hacer computadores. Quería saber en qué te convertía el dinero, mi filosofía de vida, mi pensamiento. Volví y hice algunas cosas que siempre había querido hacer y después obtuve mi grado en la universidad. La historia interesante aquí es que yo también quería ser un profesor desde los 10 años. Secretamente lo quería hacer. Algo que habría hecho si Apple no hubiera ocurrido en mi vida. Haría otras cosas que me gustaría hacer en mi vida. Esta es una pregunta un poco cliché, pero debo hacerla. Una vez leí que el nombre de Apple simplemente apareció, pero me gustaría saber por qué nombraron la compañía así. Steve Jobs salió con ese nombre. Él viene de Oregón, donde hay este tipo de hortalizas. Algunos años después, estaba en un show de Estados Unidos